toda parte del mundo. Mi nombre es Cristian Cito, yo soy asesor de programa de la organización internacional que se llama Conducive Space for Peace, que es una organización de Dinamarca que busca transformar el sistema global de paz para fomentar la participación de constructores locales de paz. Hoy estamos conectados con Jan Palacios, que es un joven constructor de paz de Colombia, y también estamos tratando de conectar con Catalina, que es también un joven constructor de paz desde Chile, y nos estaremos uniendo también con Miguel, que viene de Perú, y tenemos una charla muy importante, hablar sobre lo que está pasando con todo el tema de la pandemia en medio de lo que los diferentes constructores de paz están tratando de hacer. Y para empezar esta charla, yo voy a pedir a los que nos están siguiendo si también tienen una pregunta, si tiene una cualquier contribución en esta charla, por favor, hacerlo desde la parte de comentarios en donde podemos seguir siguiendo lo que dicen ustedes. Pero mientras esperamos a Miguel, yo voy a pedir a Jan de hacer una pequeña presentación, si nos puede decir a los seguidores cuál es su nombre, de dónde nos conecta usted y para que sigamos con la charla. Saludos a todos, ¿me escuchan bien? Saludos, sí, a todos sí, saludos a todos desde Chocó, Quito, Colombia. Para mí, digamos, es un placer estar con ustedes y poder compartir la expresión desde la localidad de Quito, desde un barrio periférico de la Comuna 1, zona norte del municipio. Yo me desempeño en Tabrazo Chocó, un rol líder, voluntario, pero también alguien que le gusta trabajar por la comunidad, y digamos que muchas acciones en muchos momentos de relacionar como organización. Hemos estado en múltiples espacios y también hemos estado oportunidades para jóvenes, adolescentes, adultos mayores, y hemos estado allí personas que han sido víctimas del conflicto, que han sido desplazados del territorio de las zonas rurales a las zonas urbanas. Bueno, digamos que es un pequeño resumen de lo que hacemos en Tabrazo Chocó y cómo nosotros transformamos vidas a través de diferentes programas de materia de educación, en programas deportivos o programas que tienen que ver con formación en medio ambiente y otras acciones. Muchísimas gracias. Gracias también por la presentación del trabajo que hace Tabrazo Chocó. Vamos a regresar sobre esa charla, pero mientras esperamos a los compañeros que se están conectando en este momento, si ya nos puede dar un poco una mirada de lo que está pasando en Chocó en términos de respuestas a la pandemia de COVID. Nosotros sabemos que esta pandemia está afectando a muchos, particularmente las regiones más marginalizadas del país. La región del Chocó sabemos que es una región marginalizada. No sé si nos puede dar un poco una mirada de lo que está pasando allí en Chocó. Ok, bueno, en ese momento hay muchas situaciones difíciles, tanto para personas adultos, niños, adolescentes, jóvenes y personas del común también. En ese momento tenemos, la estadística dice que hay 48 casos de COVID en la ciudad de Quito, y en el Chocó, en San Juan, hay alrededor de 8 casos, y bueno, digamos que hay varias zonas que están afectadas, principalmente que son las zonas más fuertes de la comunidad o del Chocó, y digamos que el COVID ha afectado en materia de productividad, es decir, afecta a la economía local. Pues la gente en Chocó, en Quito, vive principalmente las acciones del diario vivir, es decir, los que salen en la mañana a las 6, 5 de la mañana al mercado a vender sus productos, a vender el plátano, el banano, a vender la yuca, la piña, y a vender las frutas y, bueno, hacer desayunos y demás. Entonces, ha estado paralizado todo, la verdad. El transporte está paralizado y las personas que trabajaban como maneteros usualmente es aquellas personas que tienen un vehículo, una moto, y prestan el servicio de transporte a las personas que lo necesitan. Hasta cierto punto, esas personas también han estado paralizadas, la economía como tal paralizada, empleabilidad para aquellas personas es difícil porque la mayoría de personas no tienen un empleo, digamos, conectado directamente. Pues sabemos que la tecnología en el municipio no es la mejor tecnología, o no tenemos el acceso a la tecnología
para poder hacer teletrabajo, entonces es muy difícil. Y bueno, digamos que por este momento es súper impresionante lo que está sucediendo, porque digamos a principio de año, digamos hace 2 meses, cuando recién empezó, al menos había cosecha de pescado, entonces la gente podía comer pescado y pues ahora la gente, toda la familia paralizada porque no hay empleabilidad. Entonces digamos que es una situación bastante tediosa y con la gente temerosa a que el infecte o a que llegue el virus a su casa. Entonces, aparte de que hay situaciones difíciles, en ese momento la gente está asustada y eso está, digamos, en todo el mundo, asustados porque por el infecte llega a nuestras casas. Entonces, digamos, es un poco difícil en cuanto a los jóvenes. Las organizaciones de los jóvenes están paralizadas. Porque, digamos que los jóvenes, algunos emprendedores sociales jóvenes que no tenían en vista que eso iba a suceder y que les tocaría cerrar sus puntos de ventas o cerrar, digamos, voluntariamente las organizaciones, porque las actividades son puntuales con jóvenes y adolescentes y son siempre de encuentros, de hacer gestiones, de ir a un lado, de ir al otro, de conectarnos, de hacer las actividades sociales con niños, con adolescentes, con adultos mayores, con la población que se esté trabajando. Entonces, digamos que no se tenía previsto y por ahora las organizaciones sociales están sufriendo demasiado en el contexto local de Quito, porque están totalmente paralizadas, no hay nada que hacer. Digamos que es eso. Lo único que por lo menos se está moviendo ahora es hacer un poco de música y conectarse con un grupo por Zoom y pues cantar canciones tradicionales y bueno, digamos que es como un respiro para que la gente se conecte y se entretenga en redes sociales, pero también digamos que hay un tema mayor porque no todos tienen acceso a internet, entonces es difícil conectar a unos con otros, entonces digamos que esto va a hacer más difícil toda la situación, no hay una distracción como tener internet en nuestras casas, ver un programa en familia, sino solamente utilizar los juegos tradicionales, un dominó, un parque, bueno, eso. Por ahora eso. Muchísimas gracias, Jan, por darnos este panorama humanitario muy precario. Lo que se ve de verdad es que hay dificultad para muchas familias de poder conectarse, de poder acceder a recursos, de poder comer. Y yo creo que una de las cosas que me parece muy importante destacar en ese momento es que, como tú le dices también, jóvenes constructores de paz también se ven un poco en una situación difícil para seguir su trabajo, porque desde la casa no tienen acceso a la tecnología. Y lo que quiere también compartir en ese momento es que hace un mes ya que nosotros con 2 organizaciones más hicimos una consulta en línea con 400 constructores de paz de 6 países. Y yo te quisiera compartir uno de los hallazgos que salieron de esa charla para que tratemos también de mirar si son relevantes a su contexto de Chocó. Uno de los hallazgos que salió fue que la crisis de COVID y la respuesta a la misma están exacerbando los países subyacentes del conflicto, particularmente la desigualdad. Y lo que tú dices también es que en una región golpeada por el conflicto como la región del Chocó, mientras que estamos pasando en la pandemia, es que el impacto de la pandemia también se ve muy dura, muy pertinente, porque hubo también muchas cosas de acceso a recursos que muchas personas no tenían. También uno de los hallazgos que tenemos aquí es que algunos gobiernos están explotando la crisis para promover sus propias agendas. Algunos gobiernos están explotando para restringir aún más el espacio de la sociedad civil y aumentar las medidas autoritarias. Eso es no solamente en casos como en Kenia, en Uganda, hemos visto en los 2 semanas pasadas que la policía y el ejército estaban como haciendo una imposición fuerte para mirar cómo la gente se maneja mientras en este tiempo de la pandemia. No sé cuál ha sido un poco la situación en el Chocó. ¿Ha visto también que el gobierno local está poniendo como restricciones muy duras? ¿Cuál ha sido un poco la reacción del gobierno local en vez de esta situación? Bueno, principalmente digamos que la situación
las acciones militares en la ciudad han sido un poco, digamos, restricciones el acceso de la movilidad, que la gente pueda ir a un lugar y a otro. Se maneja el tema de pico y cédula, que es la cuestión, el último número que termina tu documento de identidad. Con ese número puede salir el día que ellos deciden, pues el día que ellos dicen, si por lo menos el día lunes le corresponde al número a los que termina en 1 y en 2, esas personas deben salir ese día. Y pues también han implementado muchas formas de hacerlo. A veces tiene que ver con un día salen solo hombres que terminan en esos números de cédulas, otros días solo mujeres, y ponen así sucesivamente. Otros días en la mañana hombres que tienen cédula que terminan en 1 y 2, o en otros días, y en la tarde salen las mujeres que también terminan en 1 y 2. Es como todo un tema, un juego de roles y juegos de oportunidades para que las personas salgan. Pero digamos que hay una restricción totalmente grande en cuanto a que la gente se esté movilizando en sus motos, y también el día sábado y domingo no se puede salir a la calle, está todo el día en cuarentena, o sea, no se permite estar nadie en la calle, es muy complejo estar el sábado y el domingo todo el día en casa. Entonces, que la gente tiene que estar con eso también. Sí. ¿Aló, Jan, nos escuchas? Perfecto. Yo creo que también lo que acaba de retomar Jan es que ha sido un poco difícil para mucha gente poder caminar desde sus calles, es que el gobierno está poniendo esas restricciones y también afecta la movilidad. Pero una cosa que quisiéramos quizás hablar en ese momento es que cuál ha sido el impacto directo de esa pandemia en su trabajo, Jan. Si nos puede contar un poco el trabajo que hace de Abrazo Chocó con jóvenes, cómo les han afectado la pandemia y cómo ustedes están reaccionando para seguir con su trabajo de paz. Bueno, principalmente ha afectado lo que, o decir, la agenda que tenemos como Abrazo Chocó. Ha afectado toda la agenda. Igual que muchas organizaciones locales y que las organizaciones a nivel mundial y otras organizaciones. Sin embargo, que nosotros como Abrazo Chocó no tenemos, digamos, la capacidad para, digamos, solo recursos como computadores, tecnologías, para que todos nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, con quienes trabajamos, atenderlos de manera directa en ese momento. Pues digamos que ha afectado los programas, tanto como las iniciativas que estamos implementando, como estamos implementando música, y entonces hemos afectado, digamos, los encuentros con los chicos, con los adolescentes, para enseñarles el tema de tocar los instrumentos, música, y bueno, hacerles el canto, y bueno, todas otras oportunidades que pueden aprender a través de la música, como un espacio cultural y de construcción de paz también. También ha afectado, digamos, en materia logística, digamos, en materia interna, todos los procesos que tenemos como organización, es decir, no solo el programa de música, sino también los programas que estamos pensando implementar, el programa también que tenemos con Pacemaker, también ha afectado mucho, digamos, desarrollar esos encuentros. No ha permitido como tal desenvolvernos ese tiempo porque no tenemos recursos para poder desarrollar las actividades que teníamos pendientes. También estamos mirando oportunidades en las universidades, generar espacios para los estudiantes, generar espacios para los voluntarios, generar, digamos, momentos de formación, pero también ha sido difícil porque también está, digamos, paralizado todo. Entonces, como digo, ha detenido el proceso por completo de toda la organización. Entonces, digamos que estamos allí en materia, hemos ido sumando poco a poco, digamos, estamos mirando cómo atendemos a la población. Muchísimas gracias por ese panorama también, porque pues una cosa que me parece muy importante es que muy crucial para que los donantes, actores internacionales que nos están siguiendo, para que también toman en cuenta las dificultades que están enfrentando muchas organizaciones locales para seguir su trabajo de paz en medio de la pandemia. Y una cosa que resalta Jan es que en ese momento es difícil encontrar recursos, y una de las recomendaciones justo que salieron de este reporte que hicimos también con
Peace Direct y Humanity United, es que muchas organizaciones están pidiendo que donantes internacionales y actores internacionales pongan en puesto algunos mecanismos para acceder a recursos por los diferentes actores que necesitan esos recursos en ese momento. Pero una cosa que se ve también en ese momento en términos de ayudas humanitarias es que muchas ayudas están enfocadas a responder a materias de salud, pero no hay mucha ayuda, no hay suficiente ayuda para seguir con el trabajo de construcción de paz. No sé si Jan nos puede, mientras esperamos a Catalina y también a Miguel, que yo creo que en ese momento están tratando de conectarse, no sé si nos puede decir en su contexto si hay algunas organizaciones internacionales, si hay algunos programas que están tratando de acompañar a líderes locales y organizaciones locales en su trabajo en ese momento, y cuál tipo de ayuda, cuál tipo de asistencia esas organizaciones están dando a organizaciones locales. Si nos puede dar un poco una idea de lo que está pasando en Chocó en ese sentido. Hablo, me escuchan, hablo palabra, ¿me escuchan? Sí. Digamos que en este momento, hasta donde tengo conocimiento, el acceso o digamos las oportunidades para líderes o como tal organizaciones sociales es muy poco. Digamos, en ese momento estamos participando de una red con una organización que se llama SINCS, y esa organización es como un tema musical, y pues nosotros como tal estamos participando, y lo que hacemos es como compartir videos, hacer videos de música o cuentos, que algún adulto mayor esté contando un verso bien llamativo. Y bueno, digamos que en ese momento estamos haciendo eso, y que digamos que ellos no hacen un acompañamiento como organización. Pero digamos así como tal, ¿qué te digo? Como tal, las organizaciones nos están presentando una oportunidad directa para las organizaciones sociales y líderes, sino que están más haciendo atención a necesidades primeras, necesidades básicas, como digamos entregar, hacer una donación del mercado, entregar unos productos de aseo para que la gente tenga alcohol, tenga, digamos, blanqueador, tenga cloro y desinfal, y tenga, digamos, otros productos que pueda tener a la mano, que le ayuden, digamos, a desinfectar su casa, digamos, si tiene vehículos, su vehículo, y pueda, digamos, tener una seguridad, un poco más de seguridad a la hora de hacer productos, a la hora de llegar a casa, lavarse bien las manos, todo eso tema. Pero más principalmente como hacer ayudas a familias, no está direccionado en ese momento en ayudar a organizaciones, sino ayudar a la persona. Entonces, digamos que en ese momento no conozco ninguna otra organización, ninguna organización que tenga una oportunidad directa. Y pues digamos, por parte del gobierno, no se está haciendo nada para planear cómo se accede a las organizaciones sociales o cómo empieza a hacer un trabajo en conjunto con ellos. Pues digamos que es eso, principalmente en ese momento, atención directa para las personas, adultos, familias, niños, digamos que no hay una atención directa para los líderes sociales y las organizaciones. Muchísimas gracias, Jan, por esta contribución de verdad. También damos la bienvenida a Miguel, que nos está siguiendo desde Perú. Miguel, muchas gracias por conectarse, y si nos puede dar un poco un panorama de lo que está pasando en términos de la pandemia en su contexto, cuáles han sido las respuestas de líderes y constructores de paz para tratar de responder a esa pandemia. No sé si nos puede compartir un poco. Buenos días a todos. Bueno, aquí en el Perú también es la misma situación que se está viviendo en todo el mundo, ya que primero nunca hemos estado preparados para esta cosa, más que nada América Latina no ha estado preparado para esta situación en lo que estamos viviendo hoy en día. Y eso a muchas personas nos ha chocado, ya que no estamos preparados en la alimentación, no estamos preparados en temas de salud, y eso tal vez a las comunidades haya afectado mucho en tema de la cultura.
y que también en el tema del transporte, ya no hay movilidades y creo que eso a nosotros mismos nos ha chocado sí, emocionalmente y peor que el gobierno cuando decretó y va decretando por 2 semanas y tal vez la gente a veces se siente cansado por todas estas cosas, lo que está pasando aquí en el Perú. Y hay gente también que no hace caso y hay gente también que por necesidad o por hambre tal vez está saliendo a las calles y se ve una situación muy difícil acá en Colombia. Y como organización nosotros también estamos haciendo recolecta con víveres y estamos haciendo recolecta para llevar tal vez a las personas que no han estado preparadas, pero aún eso que más que el Estado todavía da cierto tipo de bonos a las familias vulnerables, pero no llega a todos, sino llega a un sector y tal vez eso también es chocante en Perú, eh, porque tenemos el Perú no, eh, está viviendo tal vez por primera vez esta situación y no sabemos hasta cuándo va a ser, porque el gobierno decreta y muchos contagiados y va aumentando más muertes, muchas muertes, y no Sí. sabemos hasta cuándo llegaría a ser esto, porque y peor está que los alimentos ya están escaseando, los medicamentos han subido a un precio muy alto. Y creo Mm. que eso es lo que estamos viviendo en todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias también. Es una situación de verdad muy difícil en todas las partes del mundo. Estamos tratando de conectar también con Catalina, pero mientras que ella se conecte, muchas gracias a Carlos desde El Salvador, que nos dice también que en El Salvador el gobierno y en Latinoamérica ha implementado medidas de restricciones de modalidad, pero el confinamiento ha incrementado la violación de derechos humanos y deterioro de los ecosistemas de vida que son importantes para construir un planeta sano y en paz. Yo creo que este también será un punto muy importante que trataremos de retomar más tarde, el impacto también sobre el sistema ecológico, el sistema de cuidado de la planeta que esta pandemia está tratado de hacer, porque lo que se ve también en muchas regiones es que, por ejemplo, han sido muchas partes, muchas partes han sido afectadas por el cambio, porque no hay mucha gente que está tratando de cuidar a la naturaleza en ese momento. Pero no sé si Jan nos puede hablar un poco más sobre la situación que podría ocurrir si este confinamiento sigue siendo como retrasado, porque en muchas partes del mundo, para tratar de contener lo que está pasando como impacto de la pandemia, muchos gobiernos están como extendiendo el confinamiento. No sé cuál sería el impacto si aún esta temporada se extiende un poco más para su trabajo y para las comunidades allí en Chocó. Ok, bueno, saludos. Hay dos cositas. Primero que todo, si el confinamiento se sigue extendiendo, va a ser una situación difícil para las familias porque va a causar, digamos, una situación de inconformidad, de incomodidad, de estar todo el día en casa, sabiendo que la situación de conseguir alimento depende del diario y no depende de tener un salario mensual, mes a mes, porque no hay una oportunidad. Aunque el gobierno implementa algunas oportunidades para, digamos, algunas personas, difícilmente, digamos, entre tantas personas que tiene el país, hay muchas personas que realmente lo necesitan y no han sido favorecidas. Entonces, digamos que una de las situaciones que va a pasar a nivel de las comunidades es que las comunidades no se van a quedar en casa. Las comunidades van a iniciar a salir a buscar lo que necesitan conseguir para sostenerse, para vivir. Entonces, digamos que si se sigue por lo que nos ha pasado, que últimamente se ha estado extendiendo una y otra, pero entonces, ¿qué va a suceder? Las familias y las personas van a iniciar a salir a resolver sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque no hay más que otras y más que salir y hacer lo que hay que hacer, encontrar el alimento, encontrar el sustento,
digamos, en la necesidad de compartir con el amigo, con el vecino, compartir con las personas que uno quiere y uno ha tenido esa oportunidad, entonces no sé en qué momento va a pasar, pero hay que salir a la calle, salir en Colombia, yo lo sé. En el contexto local de Quito, digamos, y difícilmente en ese momento de cuarentena hay mucha gente, muchas personas a resolver necesidades diarias, así sea que pronto no tenga cédula, no tenga, pero es la realidad. Una vez se tienda más, esto no la gente no de las organizaciones sociales. Hay dos situaciones. Una, que por un tiempo, digamos, al un tiempo sin ver ningún fruto, sin ver ningún aporte, algunos van a tomar necesidades de para toda su actividad, o otros simplemente decidían cerrar porque ya les toca ir a ver Dios, o por, digamos, por uno como líder, iniciar a tocar ver otras cosas para las comunidades, sino que ya toca eso, ¿no? Iniciar a defenderse mismo con lo que uno puede hacer. Sin embargo, eso es lo que se quiere, se quedan contando por años, no solamente, digamos, que involucre a unas personas, a niños, adolescentes, jóvenes, sino que también uno pueda hacer también un trabajo para los adultos mayores, que los adultos en ese momento pueden ser tan vulnerables, ellos puedan permanecer en sus hogares y puedan permanecer, digamos, a distancia de los hospitales, a distancia de las calles, a distancia del contacto, para que ellos puedan sobrevivir, digamos, en ese momento tan importante que reconocemos que los adultos mayores en este momento o en nuestras vidas representan un gran rol, un gran papel, porque nos han enseñado, digamos, desde la ancestralidad muchas cosas que nosotros como humanos necesitamos conocer, que, digamos, nos ayudan a sobrevivir, digamos, en todos los aspectos, en todo el camino que nos hemos hecho o que nos estamos haciendo. Digamos que ese es como el contexto que iría a pasar. Y en cuanto a los jóvenes, pues, digamos, hay mayor oportunidad que los jóvenes estén haciendo diferentes cosas, incluyendo que hay cosas que no son tan rentables para la vida de los jóvenes, que, digamos, en un momento u otro serán portados. Y bueno, digamos que hay que ir pensando en que esta situación, si se torna a largo plazo, va a afectar no solo a los jóvenes que están siendo líderes o voluntarios dentro de una organización, sino también a los jóvenes que eran, digamos, objetos de prevención, a que hicieran parte de, o sea, que ellos hicieran parte de un grupo o que iniciaran a hacer conflicto. Ahora lo que se necesita es que ellos sean apartados y que, digamos, inicien a hacer un trabajo totalmente diferente de inclusión, un trabajo de participación, un trabajo digamos, de vinculación que les permita a ellos exponer, digamos, su quehacer o sus saberes, sus conocimientos, ayudando a otros. Digamos que eso sería como el objeto final. Muchísimas gracias, Jan. Y de verdad lo que también se resaltó en el informe que nosotros hicimos es que muchas personas viven, como tú lo has dicho, también viven al día y no tienen ahorros para mantener su vida. Y como tú lo mencionas, como está en el Chocó, en otros lugares del mundo las personas dicen que prefieren morir por el virus en lugar de morir por el hambre. Los pobres, mujeres, discapacitados, prisioneros, ancianos y otros grupos marginados son impactados desproporcionadamente por esta crisis. Drásticos aumentos en violencia doméstica es una cosa también que se ve mientras hablamos del impacto de la pandemia. Hubo un aumento de casos de violaciones contra mujeres, de violaciones contra niñas y niños, y se reportan también a raíz de que muchas personas se ven obligadas a quedarse en casa y pierden sus medios de sustento. Los niños se quedan sin educación en muchas partes del mundo y los padres pierden la capacidad de alimentar a sus familias. Y Miguel, si nos puede contar un poco en su contexto propio, ¿cuál sería entonces el impacto de este retraso si el virus sigue, si la pandemia sigue como afectando a la comunidad y si la cuarentena no se levanta? ¿Cuál sería un poco el impacto en su comunidad allí en Perú? Primero, lo que yo comparto, la misma experiencia de que nosotros vamos a sufrir como estamos sufriendo una crisis económica. Y la crisis económica está afectando tanto a los pobres y a los ricos, como aquí nos ponen en las clases sociales.
me dicen las clases, pero más que se están aprovechando son los comerciantes, las personas que venden los productos, Ujú. pero las personas que más son afectadas son las personas que no han tenido recursos económicos muy bajos. Y es por esa razón que el impacto es muy fuerte a nivel mundial. Y, y yo, en aquí más que nada, si es que no se va a levantar la cuarentena, como dice Jan, muchas personas van a preferir salir a la calle. Y hoy lo están haciendo, muchas personas están saliendo a la Ujú. calle a, a vender, lo están haciendo muchas personas salen a buscar, como dice, el pan de cada día, porque Ujú. no tienen esos recursos económicos suficientes. Y como dicen, están exponiendo a las personas, o más a las personas vulnerables, como son los niños, como son las personas adultos mayores, que tal vez por salir a la calle y regresan, también ellos pueden estar contagiados y pueden contagiar a las personas. Y, Sí. y esa es la dificultad que acá nosotros también lo estamos viviendo. A veces el gobierno ya propuso y también discriminó a muchas personas, que las personas adultos mayores ya no pueden trabajar, que las Una personas preguntita, Miguel, si puedes un poco levantar su pantalla para que la gente no lo ve muy bien. Así está bien, más claro. Así está bien, perfecto. Si puedes seguir. y las personas adultas mayores, como les venía diciendo, el gobierno empezó a discriminar, empezó Sí. que las personas que adultos mayores ya no pueden trabajar, las personas obesas, como nosotros acá lo llamamos, también ya no pueden trabajar porque le dicen que por su seguridad, por su salud, que esas personas pueden contraer y pueden morir rápidamente con el coronavirus. Y nos ponemos en un dilema nosotros si salir o seguir estando en casa, porque muchas personas también ya sus recursos de alimentación ha escaseado y ya no tiene lo suficiente. Por más que el gobierno, como dice el gobierno, solamente dio una cierta parte, un cierto tipo de bono, y ese bono, como se llama, no ha abastecido a Sí. muchas personas. Y peor de que se tiene que pagar el agua, se tiene que pagar el luz, se tiene que pagar, o sea, los servicios básicos para que uno, persona, como dice, el gobierno implementó una educación por virtual, por tele, pero como dice Jan, no a todos les llega. Hay muchas Ujú. personas que no tienen los mismos servicios, o sea, ni internet, no tienen la tele, no tienen las radios, y a veces la educación también de esos niños se trunca. Y Ujú. emocionalmente también los niños, o sea, no están preparados para recibir una educación virtual porque se ve con conflicto, se ve mucho conflicto entre los niños, los padres, o sea, si alguien en la casa tiene un teléfono, esta persona tiene que prestarle el teléfono al niño o al hermano mayor, o se ve ya un tipo de discriminación, quién tiene que utilizar primero el internet o quién tiene que utilizar primero Ujú. las redes sociales. Es por esa razón que es la misma situación que se está viviendo. Y si hablamos que la cuarentena va a continuar, no sabemos hasta qué es lo que quiere decir el gobierno, que es también porque no nos dan tal vez alternativas o no dan nuevas estrategias para poder solucionar. Porque Ujú. psicológicamente ya todos, si te agarra el COVID-19, es para que nosotros mismos psicológicamente, digamos, vamos a morir, pero creo que el Estado no crea estrategias para poder también prevenir, porque solamente, como dicen, crean estrategias autoritarias de no salir de casa y punto, Sí. solamente no, no salgas a casa y si sales a la calle te vamos a llevar a la comisaría y vas a estar en la comisaría y vas a pagar una penalidad para... Exacto. Justo una cosa que acabas de hablar tú también, Miguel, es ese impacto emocional, impacto psicosocial que esta pandemia está tomando en muchas vidas y particularmente a los constructores de paz. Y para mí ha sido también muy difícil. Me encuentro en ese momento en Bélgica, pero pues como lo saben, aquí en Europa, mucha gente ha fallecido por esta pandemia y nosotros también he conocido gente, constructores de paz que, por ejemplo, pues se asesinaron o hicieron como homicidio por todo el tema de salud mental, que es una cosa que no se habla tanto, pero quería también pues retomar este punto con Jan. No sé si nos puede un poco dar cuál ha sido, en su opinión,
el impacto emocional que esa pandemia ha tomado en su vida, y también a jóvenes que ustedes trabajan allí en Te Abrazo Chocó. Pero mientras hablamos de ese punto, quisiera también que se nos puede dar en términos de impacto en derechos humanos, porque sabemos, mientras esta pandemia está avanzando, muchos constructores de paz también en Colombia están afectados, porque pues hubo también aumento de asesinatos mientras hablamos de la pandemia. No sé si tú lo puedes dar un poco el impacto emocional y también como el impacto a la vida del constructor de paz. Bueno, lo primero es que, sí, claro, como tú lo decías, claro, la afectación a los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, siempre ha sido afectado, vulnerado principalmente. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en un momento de crisis mundial, de pandemia, un momento totalmente difícil para todas las familias en todo el mundo, no había asesinatos y muertes. Entonces, pues eso es un punto negativo frente, digamos, a generar más terror, porque la gente ya no solamente por COVID, porque en ese momento de dificultad hay asesinatos en el contexto local del territorio. Entonces, digamos, da pena y da tristeza ver cómo siguen sucediendo esos casos en ese momento, que debíamos estar en casa, teniendo paciencia, esperando con tranquilidad. Digamos que eso es uno de los momentos, digamos, cómo afectaría, digamos, la salud mental. Digamos, en un momento, no, yo aprovecho en ese momento, puedo hacer lo que yo quiera. Estamos todo el mundo en casa, tengo la oportunidad de hacer, digamos, en un caso hipotético, pensamientos totalmente diferentes a los que deberían ser, y entonces digamos que esa afectación inicia no solo a perturbar, digamos, nuestra situación, sino a perturbar, digamos, otras situaciones de otras personas, y inicia a ser una cadena, digamos, en fin. Y bueno, digamos, ¿cómo afecta la salud mental de los jóvenes? La pregunta más grande es: ¿y ahora yo cómo termino la universidad? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y ahora mis estudios dónde van a quedar? ¿Qué viene ahora luego? ¿Voy a seguir perdiendo más tiempo estudiando o qué hago? Eso, digamos, son cuestionamientos totalmente grandes y difíciles de responder, porque la universidad técnica con ese momento está apenas en ese tránsito de empezar a dar clases virtuales. Digamos que en este momento, durante el principio de la cuarentena hasta ahora, no hemos recibido clases, o no han recibido clases los estudiantes de esa universidad. Entonces, digamos que es una situación bastante difícil y que afecta la salud mental de los jóvenes. Y que aquellos que están estudiando, o aquellos que están en ese tránsito universitario, están totalmente como si frustrados, porque, digamos, dicen: wow, ¿yo qué hago? ¿Qué pasa? Graduación, ¿qué va a pasar con el siguiente estudio? ¿Qué va a pasar? Yo necesito graduarme porque necesito conseguir al menos un empleo, necesito hacer algo en este momento de pandemia, porque también necesita mi aporte. Entonces, digo que juega un rol de salud mental, la preocupación que invade a las personas que no han tenido esa oportunidad. Digamos, y yo cómo voy a costear los otros semestres si no, mi mamá no trabaja, mi papá no está trabajando en ese momento, ¿cómo los costeo? Son preguntas que inician a hacerse de los jóvenes desde, digamos, de esa mirada que uno sabe que si no se soluciona eso, difícilmente uno continúa con los planes que tiene, o con los estudios, o con eso. Y bueno, también digamos que en ese momento de situación de pandemia, hay dos situaciones, porque ha venido sucediendo. Una, que permite que unas familias se acerquen y se conozcan como familia, que estén concentrados, que estén aquí armónicos. Y también otro que, digamos, en el contexto local de Quito no tengo ninguna noticia, pero creo que ha sido más el fruto, digamos, de vivir ese momento de estar en familia, de compartir con su familia, con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelos, con las personas que tienen cerca. Y también en estos momentos también de que como algunas iglesias visitan a las familias, o digamos una persona, digamos, la visita de manera de una llamada, les comparte, digamos, un texto de importancia sobre la familia, cómo es compartir en familia. Digamos que eso ayuda a que, digamos, el contexto, el ambiente de la familia mejore y se empiecen a valorar directamente. Digamos que eso creería yo, que lo que está sucediendo debería suceder. Muchísimas gracias, Jan. También estamos conectados con Carlos, que dice aquí que las comunidades están siendo afectadas
aspectos sociales, y sino también en su salud mental. Yo creo que también este punto es muy importante retomar. Y en este caso quisiera, para cerrar esta charla del día de hoy, y cerrar con unas recomendaciones. Si ustedes tienen algunas recomendaciones para actores internacionales, entidades internacionales que quieren apoyar a líderes locales en ese momento, ¿cuál sería para usted los aportes más urgentes, más importantes que se necesita en ese momento? Empezamos con Miguel. Si tienes alguna sugerencia sobre esto, nos puedes compartir. Lo que primero yo diría que calmarnos primero, porque creo que calmarnos nos va a fortalecer mucho a nosotros, tanto emocionalmente para nosotros y en nuestra familia, porque si nosotros no vamos a estar calmados, vamos a desesperar mucho a nuestras familias. Y creo que el punto de nosotros es emocionalmente estar activos, estar, ¿cómo se llama? No estar preocupados por eso de la pandemia, sino estar preocupados, estar emocionalmente libres de pensamientos malos, sino de estar con pensamientos buenos. Y sé que a las comunidades mucho nos han afectado porque muchas personas han quedado varadas en diferentes lugares y no pueden retornar, y a veces eso también preocupa a algunos familiares, y creo que nosotros estar preparados también unidamente en casa, cumplir tal vez los mismos roles de, como dice, los aislamientos, cumplir las plataformas de la Organización Mundial de Salud, como decir, lavarse las manos, cuidar a nuestros padres, como decimos, a las personas mayores, a nuestros hermanos, ayudarlos en la casa, ya que tal vez ellos también emocionalmente no estaban preparados, porque estar en casa a veces, como dicen, les aburre y no salir a la calle, jugar con los niños, volver al colegio. Muchos extrañan eso porque dicen, ¿cuándo voy a volver al colegio? ¿Cuándo voy a volver a mis amigos? Y creo que eso, explicarles, creo, a nuestros hermanos menores, bonito, decirles, hablarles que esta situación va a pasar y que pronto van a volver a verles. Y creo que hoy en día solamente vemos las clases virtuales, pero emocionalmente ellos no estaban preparados para llevar estas clases virtuales, pero creo que poco a poco, con la calma de que nosotros vamos a poder ayudarles también a ellos, a nuestros hermanos. Y eso también sería en nuestra propia comunidad, cumplir los protocolos de aislamiento, cumplir los protocolos, por más que sea autoritario. Creo que una de las recomendaciones es que juntos vamos a vencer esta pandemia, unidos. Si no vamos a estar unidos, vemos por cada uno de sus propios intereses, no vamos a lograr. No creo que tenemos que estar unidos nosotros mismos. Y eso sería un aporte para mí. Muchísimas gracias, Miguel. Una cosa que ustedes hablan que para mí es muy importante es ese asunto de apoyar y dar como el apoyo psicológico a jóvenes y niños que pues están como en casa en ese momento, que pues están perdiendo ánimo para seguir su vida normal porque no están conectados con sus amigas del colegio. Y yo creo que este es una cosa difícil porque pues no sabemos cuándo se acaba la pandemia, pero es importante que todos nos unimos para darlos un poco de ánimo y que para pues todos sigamos enfrentando esa pandemia como una comunidad unida. Y no sé, Jan, si también tienes algunas sugerencias, principalmente para las agencias internacionales que en ese momento están buscando formas de apoyar a constructores de paz en medio de la pandemia. No sé si tienes algunas sugerencias en ese sentido. Jan, ¿nos escuchas? ¿Aló, Jan? Vale. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos también. Sí. Bueno, sí, hay digamos que la protección local. La primera diferencia es que miren el contexto de cada organización, de cada región, porque digamos el tiempo y en el lugar cambian las condiciones.
y cambia la forma en cómo se ven. Y también cambiaría en la forma en cómo las organizaciones que están viviendo estos momentos quieren que suceda o les gustaría que cambiara. Entonces, la primera vez que miren el contexto, las consultan las organizaciones sociales que necesitan específicamente organizaciones, digamos, de contexto local. Por ejemplo, yo les podría decir que necesitamos mirar la manera de cómo empezar a ejecutarse el trabajo que esté pendiente, y eso como lo necesitamos con recursos, colocarlos como necesitamos mirarlos para trabajar. ¿Qué más necesitamos? Una sugerencia es que por favor empiecen a generar confianza, no solo de que estamos en una situación difícil, pero no, empezar a generar confianza que es posible salir de esto, y por empezar a confiar en Dios, que es el que nos puede nosotros empezar a tener esa confianza, esa paz de poder seguir el trabajo comunitario y con las personas. Eso sí, teniendo nuestras precauciones, estando totalmente concentrados en lo que queremos realizar. Y no perdernos el objetivo, empezar a tener confianza y esa tranquilidad, para poder ayudar a otros, que es lo que necesitamos en ese momento. Como decía, hay que estar tranquilos, sernos en ese momento, teniendo nuestra confianza también en Dios. Eso es por hacerlo, y que conectando organizaciones sociales, no solo en territorio, sino en otro, que podamos ver cómo se han desarrollado unas partes en Colombia, en México, en Honduras, se ha desarrollado, no sé, en España, en otros lugares, con organizaciones sociales, como y hacerlo para cómo nosotros podemos pensar en algo que nos podamos aplicar para desarrollar. Vemos que eso hay que mirar estrategias para poder desarrollar. Como lo que pensaría en ese momento. Bueno, muchísimas gracias, Jan, también por este aporte. Creo que son muy, muy valiosos. Y para seguir con la charla, estamos como conectados todavía con gentes desde diferentes partes del mundo. Una sugerencia que nos sale, un aporte que nos sale de Carlos, que dice también que los gobiernos están rescatando a las grandes empresas y no están rescatando a su población. Y es algo que se ve triste, y en muchas partes del mundo estamos viendo una situación de conexión entre los gobiernos y sus poblaciones, y pues les dejan un poco en su propia situación en vez de ayudarlos. Y para seguir con esa charla, yo les quisiera agradecer a Miguel y a Jan y por su tiempo, y también a todos que se están conectados desde diferentes partes del mundo. Unas cosas que yo quisiera como en resumen como darnos es que es importante que nos unimos, que nos quedamos unidos en este momento, porque solo no podemos hacer nada, pero unidos podemos superar esa situación. Y también se ha visto que es importante que los aportes que se vienen de diferentes actores internacionales se hacen de forma a que no daña la cohesión social, que ya está un poco afectada, que pues estos aportes que se ve indicados especialmente a personas que lo necesitan más, que son personas adultas, mayores, personas en discapacidad, personas que pues no están capaces en ese momento para poder seguir su vida sin este apoyo. Bueno, muchísimas gracias. Qué pena no pudimos conectar con Catalina de Chile, pero esperamos que la próxima vez nos puede unir. Pero gracias a ustedes dos por el tiempo y por los aportes, y estamos hablando. Gracias por el día de hoy. Chao, chao.